Hola a todos y bienvenidos a Invexis. En el vídeo de hoy analizaremos a fondo la compañía Disney, tanto desde el punto de vista fundamental como técnico. La empresa ha sufrido caídas recientes en bolsas tras los anuncios de los nuevos aranceles impuestos por parte de Donald Trump, lo que ha generado preocupación debido a la importancia del mercado chino para esta compañía. Para ponerlo en perspectiva, Inside Out 2, una de las películas más importantes de Disney de los últimos años, recaudó cerca de 50 millones de dólares solamente en China, reflejando la relevancia estratégica de esta región para la compañía. Recordarles también que una vez que suba el vídeo al canal de YouTube, también lo tendréis disponible en la página web de Invexis. Podéis acceder, por ejemplo, en la pestaña superior tenéis el acceso en el menú general a los diferentes rankings, el ranking general, ranking de calidad o ranking de dividendos en función de vuestra estrategia favorita. Por ejemplo, si le damos al ranking general, aquí podréis acceder a las diferentes empresas y que están ordenadas por prioridad de compra. Si clicáis en alguna de ellas, tendréis acceso tanto a todos los vídeos en la parte de la izquierda y en la parte de la derecha tendréis acceso al foro de Nike en particular. Tenéis el acceso a todos los foros en la parte superior también. ¿Vale? Aquí tenéis para opinar sobre todas vuestras empresas. Hay algunos que todavía no los he habilitado, pero poco a poco estarán disponibles. Y también recordar que en la sección de servicios de Invexis podéis solicitar análisis personalizados de vuestras empresas favoritas, bien porque las tengáis en vuestra lista de seguimiento o porque la llevéis en cartera y querráis saber algo más de ella porque os inquieta, os interesa o por algún aspecto en concreto. Tenemos diferentes servicios que están adaptados a vuestras necesidades y presupuestos. Por ejemplo, si buscáis una opinión rápida y clara, tenéis disponible el servicio de opinión express por solo 1,90, que es lo que cuesta un café. ¿Vale? Por ese coste recibiréis pues, un vídeo, en este caso de 5 minutos, sobre la empresa que os interesa, que es ideal para complementar un poco vuestros propios análisis de inversión y tomar vuestras propias decisiones. También tenéis disponibles opciones de análisis más desarrolladas que son ideales para aquellos que quieran profundizar en detalles sobre compañías en las que tengan, por ejemplo, una posición relevante en cartera o que estén intentando o considerando incorporar. Y estos análisis van a ser más extensos y van a permitir complementar mejor vuestros propios estudios y tomar decisiones de inversión con mayor criterio. Recordar que aunque ofrezco mi visión sobre estas empresas, no se tratan de recomendaciones de compra o venta, sino de herramientas que podéis utilizar como base sólida para tomar vuestras propias decisiones de inversión. Así también me ayudaréis a mantener la página web que tiene costes importantes y el canal de YouTube. Así que nada más y vamos ya con el análisis de Disney. Recuerda que los contenidos de este vídeo y canal son exclusivamente educativos e informativos y no constituyen una recomendación de compra, venta o mantenimiento de ningún activo. Cada inversor debe realizar su propio análisis y es responsable de sus decisiones de inversión. Vale, en primer lugar vamos a ver cuál es la capitalización bursátil de esta compañía. A precios actuales, que han bajado bastante, se sitúa aún así en 153 billions. Es una de las compañías de producción audiovisual más grandes del mundo. Y eso que ha bajado considerablemente en estos últimos días después de los aranceles que ha impuesto Donald Trump, ¿no? Después de esos anuncios, tuvo una caída bastante importante en bolsa. Pero fíjense que estaba más o menos por la zona de 100 y de 110 aproximadamente y actualmente se sitúa en zonas de 80. Ha tenido una bajada muy importante. Y esto pues lleva a la pregunta de si actualmente está cotizando o no a precios interesantes. Pero lo más importante que quiero destacar de aquí es precisamente el tamaño que tiene. No es una empresa que sea fácilmente liquidable, ¿no? No es fácilmente desplazable por parte de la competencia. Así que esto siempre es una buena señal. Habría que mirar, en un segundo lugar, a lo que se dedica. Ya sabemos a lo que se dedica. Tiene producciones, tiene digamos, productoras tan importantes como Lucasfilm, Marvel, National Geographic, Pixar, vamos, es una empresa Walt Disney, ¿no? Obviamente, vamos, tiene aquí
muchísimo repertorio de producción audiovisual, y tampoco hay que olvidar que después parte de los beneficios que obtiene esta compañía lo hace a través de sus parques temáticos. Aprovecha todo el contenido que genera en el cine, ¿no? y en sus plataformas, y después saca muchísimo merchandising y lo utiliza para enriquecer un poco la ambientación de sus parques de atracciones, y eso le da unas barreras de entrada espectaculares, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora bien, vámonos a los estados financieros, vamos ya a destripar la empresa. Fíjense los ingresos. Los ingresos han subido una barbaridad desde el año 2002. En los últimos 23 años esto ha sido un crecimiento bastante, con una tendencia bastante marcada, ¿no? Creciente. Esto siempre es interesante de ver. Es verdad que en estos últimos años se ha cuestionado la capacidad de Disney para generar nuevos ingresos. Pero lo cierto es que en este último año, por ejemplo, ha aumentado un 6% de momento con respecto al anterior. Es decir, ¿por qué entonces se está cuestionando tanto la capacidad de Disney, ¿no? de mantener sus barreras de entrada y de conseguir estos crecimientos para el largo plazo? Pues tienen sus razones. Entre ellas, podemos observar que una gran parte de los ingresos de Disney proceden de la televisión por cable, que es un sector que está en declive. Progresivamente está viéndose reemplazado por el contenido bajo demanda. Y esa transición puede que no la haga de manera tan eficiente como nos gustaría Disney, y que con ese nuevo negocio no obtenga tantos beneficios como con el anterior. Entre otras razones porque hay empresas muy importantes como Netflix, Max o Amazon Prime que representan una competencia muy importante en el mercado del streaming, que no lo tenía tanto, aunque sí que había bastante competencia igualmente en la televisión por cable, pero estos tienen una proporción del mercado bastante importante y esto puede asfixiar un poco a Disney. Esta es un poco una de las críticas más fuertes, de las amenazas más importantes que tiene Disney para el largo plazo. También, a su favor, como una oportunidad, podemos destacar que tiene un potencial significativo de crecimiento en Asia y en todo el Pacífico. Tiene una tasa, se espera que haya una tasa compuesta proyectada en los próximos años de crecimiento de aproximadamente el 14% en la industria de medios y entretenimiento en toda esta región. Ahí puede tener una oportunidad importante de seguir aumentando estos ingresos Disney. Pero bueno, aún así es una empresa que batió récords de suscriptores en Disney Plus en el año, por ejemplo, 2021, y ha operado hasta la fecha 12 parques temáticos con asistencia récord. Se ha llegado a batir incluso los 150 millones de visitantes, quiero decir, anuales, que es una auténtica barbaridad. Pero en su contra también tenemos que en este último año se ha visto, por ejemplo, en Disney Plus, una disminución de 700.000 suscriptores, y es lo que ha generado también bastantes preocupaciones en el futuro del segmento del streaming. Es decir, hay muchas luces y sombras en el negocio de Disney, sobre todo en el de la producción de contenido bajo demanda, es decir, contenido digital, no de televisión por cable, porque tiene mucha competencia y los suscriptores se pueden ir rápidamente o pueden rotar entre diferentes plataformas, y ahí sí que le puede hacer bastante daño a Disney y no ver estos crecimientos a los que nos tenía acostumbrados anteriormente. ¿Qué ocurre? Que es que además es una empresa que no tiene costes bajos, ¿vale? No tiene costes insignificantes, ¿vale? Tiene unos costes muy importantes. Fíjense cómo erosiona los ingresos. Al final, de margen bruto te queda un 30-40%. Aún así es bastante importante ese margen, ¿vale? Está bastante bien,
pero tiene muchísimos costes y esto hay que tenerlo en cuenta, sobre todo en los parques temáticos y en las producciones cinematográficas. Vale, solamente para que tengamos una idea, tenerlo como para ganar perspectiva, ¿no? Disneyland en California, en el año, por ejemplo, 2021, ¿vale? Que fue, ¿no?, cuando después del COVID y demás, llegó a tener unos costes, ya después los han ido puliendo, ¿no?, pero en aquel momento de 2 billions, ¿vale? Solamente un parque temático. Es decir, los parques temáticos es cierto que generan mucho flujo de caja cuando van bien, pero cuando no hay turismo, por ejemplo, en pandemias, en recesiones o en guerras, que estamos en escenarios del estilo, los costes siguen corriendo, pero los flujos de caja puede que no. Y ahí es donde también está uno de los mayores riesgos de Disney. No solamente en el contenido en streaming, sino en sus parques, que tienen un CAPEX muy importante. Todo esto al final, en lo que deriva, es en un margen bruto, ¿vale? Un margen, o que podemos también verlo como beneficio operativo realmente, que, bueno, este es el total, si lo ponemos en el porcentual, ya queda un poquito más limitado. Aquí vemos claramente en el margen operativo el castañazo que se dio en el año 2020 y cómo lo ha ido recuperando. Es una gran empresa. Estas grandes empresas se acaban adaptando a todo, pero hay bastante duda en el mercado de que pueda llegar a conseguir estos márgenes tan extraordinarios a los que nos tenía acostumbrados. Y con razón, porque más volumen, ¿vale?, en cuanto al streaming no quiere decir más beneficio. Disney Plus todavía pierde dinero a día de hoy. Los inversores tienden a asumir que el modelo de Disney puede replicar perfectamente al de Netflix, pero hay que tener en cuenta que los gastos que tiene Netflix en Disney, en sus producciones de contenido original, ¿no?, sus IPs como Marvel, Star Wars, etcétera, tienen unos costes por hora mucho más importantes que en los que incurre Netflix en sus producciones. Eso desgasta, ¿vale?, el margen que tienen estas compañías. Esto lo va erosionando poco a poco y cuando te das cuenta, Disney Plus pierde dinero, ¿vale? Que estamos intentando afianzarnos en el mercado, conseguir cuota y competir con Netflix, de acuerdo, pero ¿por cuánto tiempo podemos mantener eso? No es un modelo que sea tan parecido al de Netflix y hay que tenerlo en cuenta, intentar adaptarlo, intentar buscar rentabilidades, si no es directamente por Disney Plus, a partir de ahí sacar rentabilidad mediante otras estrategias como el marketing, como los parques temáticos y demás. Pero además, estas IPs de las que dependen Disney son franquicias que no son tampoco infinitas, ¿vale? Por ejemplo, ya estamos viendo cierta fatiga con Marvel, ¿vale? Esto también hay que tenerlo en cuenta. Al final nos estamos basando en negocios que, aunque Disney es uno de las empresas más instauradas en el mercado, con un reconocimiento social espectacular, al final no es más que un negocio que se basa en modas, ¿vale? Y eso hay que tenerlo en cuenta en nuestro análisis. Si vamos a largo plazo, hay que tener mucho cuidado con esto, que las franquicias no son invulnerables, que pueden salir nuevas, que por ejemplo puede irrumpir la inteligencia artificial y productoras pequeñas hacerle frente a Disney y a Netflix y a otras muchas, ¿vale? La IA hay que tenerla en cuenta porque puede ser un elemento que destruya barreras de entrada en Disney. Y hay que considerarlo. Que Disney la puede utilizar a su favor, desde luego, pero llega un punto en el que esas empresas, por mucho poder que tengan, por mucho dinero que tengan, no pueden frenar tampoco el avance tecnológico. Y puede que otros estudios produzcan muchísimo contenido que desplace al suyo. Ahí pues tendrán que hacer un enorme desembolso en marketing y demás.
Entonces, cuidado porque cuidado cuando vamos con Disney a muy largo plazo, porque hay que valorar correctamente el riesgo. Por no hablar de que las producciones que se hicieron hace 20, 30, 40 años y todas esas franquicias que se fueron sacando en su momento, hay que irlas adaptando a los nuevos tiempos. Los valores que aparecían en esas primeras películas, muchos de ellos no se corresponden con los actuales, con los que hay en la sociedad actual, y eso puede hacer que se queden marginados. O vamos haciendo un lavado de cara de ciertas producciones o esas barreras de entrada no van a ser tales. Otro tema que tenemos que tener en cuenta es que, a diferencia de Netflix, que sí que hay algunos países en los que se hace, pero Disney sí que, sobre todo en Estados Unidos, se vende en paquetes con ESPN y Hulu, que son otras plataformas, otras productoras que ofrecen su contenido, se ofrece en paquetes juntos, tienen acuerdos. Y eso al final, ¿en qué nos repercute al inversor? Pues que si somos accionistas de estas empresas, tenemos que saber que al ofrecerse en paquetes no se venden cada uno de ellos, incluido Disney, tan caro como por separado. Cuando se hacen ofertas en paquetes se venden más baratos y ahí nosotros vamos a obtener menos ingresos y por tanto vamos a ver menguado nuestro margen y vamos a ver menguada el valor de nuestras cotizaciones y bueno, del free cash flow, que nos va a permitir tener menos dividendos, menos crecimiento, etc. Esto hay que conocerlo y hay que valorarlo. Vamos a acabar ya con el margen y vamos a irnos a otro punto importante, que son las depreciaciones y amortizaciones en esta compañía. Vamos a ponerlas con respecto a el beneficio bruto, ¿vale? Que esto no lo he comentado antes de irnos al beneficio operativo, pero fíjense, estos son los gastos de amortización. Podríamos pensar que son pocos, ¿vale? Pero hay que tener en cuenta de dónde proceden la mayoría de estos gastos de amortización. Hay muchos que proceden pues, de los propios parques, etcétera, pero hay que tener en cuenta que hay algo oculto dentro de estos. Bueno, oculto. Vamos a ver, que el que más o menos haya leído todos los informes anuales y demás y esté al tanto del mundo de las finanzas lo sabe, pero para aquellos un poco más desentendidos, sí que hay que conocer que en estas depreciaciones y amortizaciones, curiosamente, es donde se van reflejando los gastos en los que incurre la compañía en sus películas, sus series y demás. Hay muchos gastos en la producción de estas películas y series que no se reflejan directamente como un coste de los bienes vendidos, como pone aquí, un gasto, sino como una amortización. ¿Por qué? Porque se recoge como un activo. La empresa produce, por ejemplo, pues esto, la última película de Inside Out 2, y eso es un activo que pasa a tener la empresa y que poco a poco va depreciando con los años. ¿Vale? Esto pues tampoco tendría mucho más que ver si fuera bien las ventas y demás. Pero si alguna de estas sagas se estrella o tiene una racha mala, sí que lo que podríamos ver es muchos activos acumulados que realmente son humo, ¿vale? Que realmente no tienen ningún tipo de valor porque no lograron vender bien en taquilla. Y cuando esos activos se vayan reflejando en las amortizaciones, nos va a desgastar muchísimo los beneficios. Y lo que sería aún peor, si se acumularan en mucha medida estos activos que serían humo porque no tienen ningún valor, porque la gente no los compra, sí que podría haber un pinchazo, ¿vale? Se podría destapar todos estos activos, llegado un caso, y tener fuertes caídas de la cotización en bolsa. Entonces, esto es un riesgo que también tenemos que tener presente si queremos invertir en esta compañía, que puede llegar a pasar. ¿Vale? Podría darse incluso un caso extremo en el que no se vieran reflejados directamente
sobre, sobre las amortizaciones y se acumularan, ¿vale?, durante un año determinado, o que no se fueran amortizando como fuera debido, porque estamos ya asumiendo que los amortizan año a año perfectamente, un 20% cada año, y en 5 años liquidamos. Pero si eso se acumula, nosotros, los inversores, lo que veríamos en las cuentas es que los márgenes están aparentemente estables, pero llegará un punto en el que se rompa. Y cuando se rompa, se reconocerán pérdidas y tendrán que limpiar el balance. Y ahí es cuando veremos el castañazo en bolsa. Entonces, cuidado con este tipo de inversiones. Tienen su riesgo y tenemos que valorarlos correctamente para saber cuánta asignación de capital hacemos en ellos. En cuanto a las cuentas de resultados de estos años, tampoco mucho más que decir. Aquí podemos también ver cuál ha sido los márgenes que han obtenido. Vemos cómo en el año 2020 fue negativo y cómo se ha ido recuperando progresivamente, ¿vale? Y tampoco voy a destacar aquí mucho más. Podemos ver simplemente cuántos están siendo los dividendos con respecto al BPA, y vemos como aquí el BPA fue negativo y por tanto la directiva lo hizo bien, recorta dividendo, recuperamos BPA, vamos para arriba con el BPA y aquí ya empezamos a repartir dividendos progresivamente. En este sentido, pues me parece que la directiva ha sido consecuente con la que se le venía encima, con la acumulación de deuda que iba a tener en caso de seguir repartiendo dividendos, y lo ha hecho correctamente. El siguiente apartado que valdría la pena mirar, como en la mayoría de empresas, es el de la deuda. Destaca sobre todo, al igual que se puede contrastar en el informe, en el 8K último que han publicado, han renovado una línea de crédito de aproximadamente 5 billions a corto plazo, ¿vale? Eso lo podemos ver también en todo el balance de pasivos. Estamos viendo cómo las cuentas por pagar, ¿vale?, entre otras cosas, cómo han aumentado, ¿vale? Todo esto, pues la mayoría de ellas son a corto plazo. Y aquí también tenemos porción de las cuentas corrientes, de la deuda a largo plazo, ¿no? Vemos cómo todo esto se ha disparado en los últimos años, ¿vale? Entonces, esto tenemos que llevar un control. La deuda, si venimos a la deuda neta, que es al final la que más nos interesa, aunque podemos irnos a la deuda en general, ¿no? Pero si analizamos la deuda neta, descontando la caja que tenemos, etcétera, llegaremos a un valor de deuda aproximado de 43 billions. Fíjense cómo se disparó en el año 2019 con las adquisiciones que hizo Disney, ¿vale? Entre ellas la de 21 Century Fox en el año 2019. Entonces, claro, con esta compra se ha incrementado muchísimo la deuda, que se ha mantenido ya fija durante estos años. Desde el COVID no han querido aumentar la deuda y menos mal que ha sido así. Y por otro lado tenemos los beneficios. Podemos ver el EBIT de estos últimos años. Fíjense cómo la deuda aquí se incrementó muchísimo y el EBIT se quedó estancado. Y actualmente estamos con un EBIT de aproximadamente 8. Yo más o menos, por los cálculos que he podido ir haciendo, creo que continuar en estos valores de 8, ¿vale?, estabilizándose el streaming y así teniendo a lo mejor algunas bajadas en los próximos años, pero empuje de los parques, de la inflación y demás, pues podemos estarnos moviendo en 8 o 9, incluso 10, ¿vale?, que nos llevarían a tener actualmente una deuda. Si dividimos 40 entre 8 nos sale a 5, si lo dividimos entre 10 nos sale a 4, entre 4 o 5 veces EBIT, que es una deuda bastante jugosa ya de por sí. Si somos muy optimistas, podríamos irnos a que recupere estos EBIT que tenía por aquí detrás, de entre 12 y 15, ¿vale? Si nos vamos, somos más conservadores y planteamos 12, pues ya estaríamos en entornos de 3. Si nos vamos a 15, pues sí que estaríamos
en valores ya de 2-3 veces EBIT, que es algo más razonable. Aún así es una deuda bastante considerable, ¿no? El problema es si nos ponemos en el peor escenario, que no es descartable, y es que Netflix no logre reengancharse en el contenido, en este caso, de consumo masivo, que en este caso es el consumo en stream. Si no es capaz de competir y poco a poco va perdiendo cuota de mercado, sí que podríamos ver retroceder esto aquí, porque al final va todo en cascada. Si no consigue vender su contenido multimedia, no va a conseguir vender merchandising, no va a conseguir vender en los parques, no va a conseguir mantener su modelo de negocio, y esto sí que se podría ver deteriorado. Si no logramos disminuir deuda, ¿vale? Y hemos empezado a dar dividendos, yo no hubiera empezado a dar dividendos aún. Yo hubiera mantenido reducción de deuda a tope. Entiendo que quieran reenganchar a los inversores y demás, pero no era el momento. Si tenemos 40 de deuda y se nos vuelve, nos retrocede un poquito el EBIT hacia las zonas del año 2022, ¿vale? Si entre la inflación, esto y lo otro, no logramos pasar de estos 8 y nos quedamos anclados en 5, en 6, sí que estaríamos en niveles de deuda de 7 veces. Entonces esto ya sería un poquito más peligroso, ¿vale? Es un riesgo que tenemos que conocer, simplemente es lo único que digo. Otro punto importante son los intangibles, que no es una proporción menor en comparación al activo total. Aquí lo tenemos, ¿vale? El activo total es de aproximadamente 200 billions y el fondo de comercio más otros intangibles, es decir, todos los intangibles, es de prácticamente un 40, entre 40 y 50%. Tiene sentido porque muchos de los activos que tiene esta empresa se computan como marcas, pero ojito porque esos porcentajes no es agradable verlos en ninguna compañía. Aunque es cierto, y eso sí que hay que admitirlo, que esos porcentajes no es que se hayan incrementado en estos últimos años, sino que han ido en proporción a la subida de los activos totales. Siempre ha representado aproximadamente entre el 30 y el 50% de los activos. Pero sí que hay que al menos tenerlo vigilado para que no se descontrole. Por último, vamos a analizar los flujos de caja. Y los apartados más importantes que considero que hay que mirar aquí son básicamente el CAPEX, que en este caso es, fíjense, el importe tan importante que es en este último año, por ejemplo, es de pues un 40%, ¿vale? Un 30-40% aproximadamente. Más o menos lo que hemos tenido en otras ocasiones, ¿vale? Pero fíjense cómo el CAPEX siempre se lleva una parte bastante importante. Ha aumentado ligeramente en estos últimos años, ¿vale? Es decir, cada vez es menos eficiente este negocio. Necesitamos invertir más para mantener nuestros beneficios, para mantener ese efectivo de las operaciones. Pero, bueno, es lo que hay, ¿vale? Para mantener nuestros flujos cada vez necesitamos mayor gasto de capital proporcionalmente, y es lo que hay, ¿vale? Estamos perdiendo ligeramente barreras de entrada y hay que buscar alguna solución por algún lado, y puede que lo recuperemos como lo teníamos anteriormente, pero estos gastos en principio van a estar ahí, a menos que se optimice muchísimo las producciones, que eso es otra opción, que a lo mejor las inteligencias artificiales sean capaces de hacer películas de manera mucho más eficiente y ganemos ahí margen, es otra posibilidad, pero esto es lo que tenemos de momento. Fíjense también lo que ha ocurrido con las recompras de acciones. Como era una empresa que sí que hacía bastantes recompras de acciones, pero bueno, aquí no aparece estos años, lo podemos ver aquí mejor. Fíjense cómo desde el año 2019 al año 2023 no hacen recompra. De hecho, esto es importante verlo en la cuenta de resultados, que más que recompras, lo que llevan haciendo estos años son emitir, ¿no? Han emitido acciones todos estos años, han diluido nuestra participación en la empresa con estas
ampliación de capital. Al final lo que están haciendo es aumentando el número de acciones en circulación. Desde el año 2018, que desde el año 2012, siguiendo un poco la tendencia que había en todo Estados Unidos de reducir el número de acciones en circulación, bajaron a 1.500 y ha vuelto a subir para recuperar un poco el impacto negativo que tuvo todo el tema de la pandemia, ¿no? Básicamente, para sobrevivir a la pandemia es la estrategia que siguieron. Por último, podemos venir también a ver el flujo de caja. Actualmente, parecido al BPA, se sitúa en 8 billions y si lo miramos en términos de free cash flow por acción, actualmente nos estamos situando en 4,69. Fíjense que 4,69 entre 84 y 68, ¿vale? Que es el precio actual, nos está dando una rentabilidad por free cash flow de un 5,5. No está mal. Normalmente las empresas que están entre 6 y 8% free cash flow ya se suelen considerar que están a buenos precios. Está ahí rozando en términos de rentabilidad del free cash flow zonas interesantes. Lo que está claro es lo que hemos dicho a lo largo de todo el vídeo. Disney va a necesitar invertir mucho para mantener el flujo de caja, en contenidos, en parques, en derechos, en publicidad, etc. Y aunque está generando caja, porque la está generando, está recuperando esa caja que tenía tan fuerte del pasado, no tiene el perfil tampoco de una empresa con un flujo de caja extraordinario y predecible, que es lo más importante. Entonces, ojito con eso, porque el free cash flow puede moverse bastante en los próximos años y hay que estar preparados como inversor. Que no estamos ante una empresa con flujos de caja estables y crecientes. No esperemos eso en los próximos años. Puede darse, puede ser una situación, pero ahora mismo yo creo que el entorno que tenemos que barajar es que nos situemos en estos 5 más o menos entre 4 o 5 de flujo de caja y por tanto a valoraciones actuales de 85 entre 5 estaríamos pagando unas 17 veces. Ahora lo veremos en la valoración de precio. Otro de los parámetros que me gusta siempre ver es el de la rentabilidad sobre el capital, el ROCE. Además, esta es una empresa con bastante deuda, así que me interesa más ver el ROCE que el ROE. Y aquí lo que tenemos es que está comenzando a recuperar lo que era Disney anteriormente. Está en entornos un poquito bajitos del año 2002, que fue tras la crisis.com, donde se situó esa rentabilidad, y también bastante lejana a los años de esplendor de Disney, allá por los años 2014 a 2018, en el que sí que se situó por zonas del 18% de rentabilidad. Actualmente estamos bastante lejos, estamos a la mitad. Entonces, yo creo que una rentabilidad esperable de Disney, ¿vale? Y tirando más bien hacia lo conservador, podría ser un 9% de rentabilidad. Un 9%, estamos por debajo de todos estos valores y me parece que es adecuado para las expectativas que se tienen de esta compañía, aunque con todos los riesgos que ya hemos comentado anteriormente. Viniéndonos a este apartado, al apartado de la valoración, lo que vamos a tener es que ha recuperado la rentabilidad por dividendo. Aquí la cortó del todo y la ha vuelto a recuperar. Estamos lejos de los máximos históricos, pero ahora mismo no creo que sea un parámetro por el que debamos regirnos, ¿no? A la hora de analizar esta empresa. Más bien deberíamos de ver el earning per share o, en mejor consideración, el per forward, ¿vale? El precio que tiene actualmente la compañía con respecto al per forward. Fíjense que aquí sí que nos da un dato bastante revelador. Actualmente estamos con un per forward de unas 16 veces, siendo el mínimo, desde que tiene registros TKR, de 13,6 veces. Es decir, estamos bastante cerca del mínimo desde el año 2013. Si nos extendemos hacia el año 2008, sí que podríamos considerar que a lo mejor en estos entornos se alcanzaron PERs menores, vamos a suponer del 10 de 10, ¿no? De 10 veces, y sí que todavía nos quedaría recorrido, pero suponiendo que no vamos a un momento de una crisis tan profunda como la que se vivió en aquellos entonces,
podríamos considerar que nos estamos acercando, estamos en ese rango del 10%, 20% por encima del mínimo histórico, lo voy a señalar aquí, ¿vale? El mínimo es de 13,6 veces, mientras que el último es de 16 veces aproximadamente, 15,8. Es decir, estamos más o menos a un 10, 15, 20% por encima. Está bastante ajustado el precio. Tengan en cuenta que la media histórica es de unas 29 veces, ¿verdad? Que aquí se pagaron cosas, sobre todo, bueno, esto fue más que nada por la bajada más bien del beneficio, ¿vale? Esto no lo podemos creer, esto fue porque bajó mucho el beneficio y se mantuvieron precios elevados hasta que ya se corrigió. Pero sí que si tomáramos una medida un poquito más realista, podemos venirnos para ello a un periodo, por ejemplo, anterior a la crisis del año 2020. Aquí sí que la media era de 18 veces, ¿vale? Con lo cual estamos por debajo de la media, tenemos margen de seguridad y por los años posteriores al COVID, la media se situaba en unas, podemos venir un poquito más para acá, en unas 22 veces, ¿vale? Aquí sí que se pagaron cantidades, pero sobre todo porque había caído el beneficio, ¿no? Yo creo que el rango más interesante es el anterior al COVID, donde la media se situó en 18 veces y ahora mismo estamos pagando 15,8, ¿vale? Y el mínimo, pues eso, estamos entre el mínimo, estamos justamente en un punto intermedio entre el mínimo y la media, es decir, unos valores razonables, ¿vale? Desde el punto de vista del PER forward. Por último, vamos a venir al gráfico de la cotización de Disney. Fíjense que esta ha sido la evolución de la compañía desde los años 68. Es una evolución tremenda, ¿vale? Tiene un crecimiento espectacular desde los pocos céntimos, de 26 céntimos hasta los 80, en valores en los que estamos actualmente. Es un valor, es un crecimiento, quiero decir, con una tendencia muy alcista, ¿vale? Podríamos coger un periodo más corto y sería también igualmente interesante. Y en donde estamos actualmente, como podemos ver por este gráfico, si lo ampliamos, es en un movimiento, ¿vale? Más bien lateral. No he puesto aquí las líneas del lateral, pero sí que estamos viendo que desde el año 2015, que se alcanzaron estos máximos, sí que se está teniendo lugar un movimiento más lateral, ¿vale? Los máximos se alcanzaron en el año 2021, después de ese rebote que tuvo la cotización y cuando ya empezó a descontarse en el precio todos los problemas que tenía Disney, pues aquí, quiero decir, el año 2021, ¿no? Aquí fue el castañazo. En el año 2021 repuntó por la impresión masiva de dinero, principalmente que hicieron los bancos centrales, y a partir de ahí ya se metió el castañazo y pues eso, puso en precio la realidad. Y la realidad es que se le venían muchísimos costes encima de parques, etcétera, a los que no podía hacer frente, y todo el problema del streaming. Aquí en todo el año 2020 también tuvieron en cuenta el tema de los parques y demás, que eso fue un gran shock, y a partir de ahí pues todo el problema del streaming que estamos teniendo hoy en día. Hubo un auge ahí también importante por Disney Plus y demás, que al final pues ha acabado en un castañazo muy importante de la cotización, que actualmente cotiza a valoraciones de entre 60 y 75% de descuento. Una auténtica barbaridad, ¿no? Con respecto a máximos, pero que bueno, que también se batieron récords históricos de valoración. ¿Qué tenemos? Bueno, todo esto tengo que avisar de que estoy grabando el lunes porque por motivos de vacaciones y demás, por Semana Santa, no he podido grabar el día anterior, que es lo que normalmente intento, o el mismo día que emito el vídeo, grabar, para que lo tengáis lo más actualizado posible. Pero bueno, en este caso el análisis fundamental sí que no cambia, y lo que cambiaría, bueno, previsiblemente, a menos que haya alguna noticia muy importante de aquí al viernes, pero eso no cambiaría, y la cotización sí que puede tener fluctuaciones, pero en principio estaríamos en esta situación. Fíjense, actualmente estamos en un punto bastante alejados de la media histórica, acercándonos a la banda inferior del canal. Hemos
fíjense la caída tremenda que tuvo después de la noticia de los aranceles impuesta por Donald Trump. La acción cayó a aproximadamente un 20%, un castañazo espectacular. Y aquí yo compré por estas zonas de aquí, ¿vale? En cuanto entró en esta banda de aquí, ¿vale? Mínimos del año 2020. Yo para este momento ya había comprado otras empresas, ¿vale? En esta caída. Yo la pillé bastante ajustada a este precio, creo que fue en 81, si no me equivoco. Creo que le puse un poquito más para no quedarme fuera, pero yo ya había comprado bastantes de otras compañías, así que no tenía tampoco ninguna presión por comprar Disney, pero sí que puse el precio de compra en 81, así bastante ajustado. Quizás en otra ocasión podría haberlos puesto más en 82 o así, en toda esta zona del COVID, ¿vale? De mínimos de COVID y que se volvieron a alcanzar en el año 2023, esos mínimos. Era buena zona toda esta de aquí, pero es verdad que yo conseguí, pues esto, ajustar bastante y entró esa orden bien ajustada ahí. ¿Puede seguir cayendo? Puede seguir cayendo, ¿vale? Es el riesgo que tenemos, pero estábamos en un buen punto de sobreventa, apoyándose en un triple suelo que hubo aquí, que después despegó la cotización, con los mínimos del COVID, a las valoraciones que ya estamos diciendo que son históricamente buenas, pegaditos a la línea de tendencia histórica, bien por debajo de la media móvil de las 1000 sesiones. En los mínimos de ese movimiento lateral que lleva dándose desde hace años, y está claro que si cambia el modelo de negocio puede cambiar la valoración histórica de la compañía, pero me parece una empresa que actualmente está cotizando entre las 15 y 18 veces, podríamos más o menos establecer. Una empresa que yo creo que puede tener bastante potencial de crecimiento por la inteligencia artificial, tiene también sus riesgos, ¿vale? Pero yo personalmente no la veo como una jugada a largo plazo. Y eso es ahora lo que veremos también en la valoración en la página web de Invexi. Yo lo que veo es comprar aquí para buscar algún rebote a la zona de la media móvil o incluso a zonas de resistencia en las que poder hacer un más 100% y salirse. Un momento de auge en el que empieza a implementar la inteligencia artificial en la creación de su contenido, que tengamos un primer rebote importante con todo ese tema, incluidos dividendos y demás, poder sacar aproximadamente un 100% de la inversión o incluso revisitar la zona de máximos y hacer prácticamente un por 3 y a partir de ahí deshacer posiciones o recortar. Porque sí que veo riesgos, ¿vale? Para el largo plazo. No es una empresa tan de largo plazo como otras y sí que veo riesgos que podrían afectar a sus barreras de entrada. Y al final esto es lo que nos tenemos que quedar en muchas ocasiones. No importa tanto los fundamentales fuertes que tenga la empresa, que son básicos, pero son necesarios, pero no lo único en lo que nos tenemos que... son necesarios pero no suficientes, ¿no? No es lo único en lo que nos tenemos que basar, que tenga unos fundamentales fuertes. Tenemos que ver que tenga barreras de entrada. Y ya vimos en el ROSE que no, ¿vale? Que en cuanto hay algún problema, el ROSE se viene abajo. No tiene barreras de entrada fuertes. Ha llegado a tener 15%, sí, pero no es una empresa de 25 de ROSE. No es una empresa de 40 de ROSE, de entre 20 y 40 de ROSE. Es una empresa de 15 en su mejor momento o de 17 en su mejor momento, ¿vale? Y se refleja con todo, se refleja en ese parámetro en particular y por todo lo que he estado diciendo a lo largo del vídeo. Es decir, es una empresa que a medio plazo me parece que puede ser muy interesante y podemos beneficiarnos mucho de ella y me parece una gran compañía, sin duda lo es, pero tiene muchos riesgos a largo plazo y hay que considerarlo, ¿de acuerdo? Por último, si venimos a la página web de Invexis, en el apartado de ranking general, podemos ver qué puesto ocupa actualmente Disney. Disney la tenemos sorprendentemente bastante abajo, ¿de acuerdo? La tenemos en el puesto 20. Actualmente hay 20 empresas
a cotizaciones más interesantes que Disney según el ranking. ¿Qué pasa? Que hace un par de días, cuando todavía estaba más bajo la cotización de Disney, este precio de aquí, esta puntuación de precio, estaba en 5, ¿vale? Y la puntuación global pues se situaba en 4,9, que es prácticamente aprobada. Y como yo no tengo en particular, por eso digo que cada inversor tiene que hacer sus propios análisis y estudiar su propia cartera, ver los sectores que tiene, los países y demás. A mí en particular Disney me venía bien. Además es una jugada a medio plazo que ya tengo más o menos tasado qué es lo que quiero hacer. Y entonces a partir de ahí vi la jugada clara. Vi la jugada de, aunque no estuviera en aprobado, vamos, por una décima, pero aunque no estuviera en aprobado para el largo plazo, yo la adquirí, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense que en cuanto a puntuación de calidad, no es una empresa que tenga el aprobado definitivo, no tiene un 5, ¿vale? No tiene un 5 como otras de estas muchas empresas que tenemos por aquí, ¿vale? Por ejemplo, actualmente Novo Nordisk, que es una empresa que tiene un 9,2, es una empresa de calidad extraordinaria, de las mejores del mundo. Eso sí, es una farmacéutica y hay que tenerlo en cuenta. Nadie tiene un 10, ¿no? No hay ninguna compañía que tenga un 10, ni mucho menos. Y tiene una puntuación de precio que ya empieza a estar muy más que razonable, ¿no? Que está, vamos, mínimos históricos. Pero, por ejemplo, Disney, pues una compañía de calidad mucho más cuestionable y no entra en el ranking del largo plazo. Se quedaría por fuera. Así que, pero sí que la he querido traer porque me parece una opción interesante para el medio plazo y que si vuelve a las cotizaciones pues de 80 o de 81, ¿vale? Entre 80 y 81, si vuelve a estar su precio por ahí, sí que podría ser un punto de nuevo de entrada interesante para el largo plazo. Para el medio plazo más bien, ¿no? Sabiendo que en algún momento puede pegar un resbalón, incluso venirse a las zonas de 60, ¿vale? Que ahí tendremos que aguantar, pero sí que creo que tiene bastante potencial de en algún momento volver a tener el optimismo del mercado a su favor y llegar a valoraciones de 150 a $200 por acción. Y ahí ya me plantearía la jugada de venderla. Esa es la visión que yo tengo, ¿vale? Me gustaría saber qué opináis al respecto en los comentarios, dejar un like si os ha gustado para yo saberlo y seguir trayendo contenido similar al canal. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!